Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy, nuestra emisión se enfocará a la presentación del libro Hacia una política de rendición de cuentas en México, cuyos autores son destacados miembros de la Red de Rendición de Cuentas. Este libro es el resultado de un seminario donde organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, servidores públicos y ciudadanos en general presentaron sus inquietudes sobre el tema de la rendición de cuentas. Con esta presentación iniciamos el ciclo de actividades que tiene programada la red para este año, un año que se prevé que sea muy activo y muy productivo. Y sin duda la presentación de este libro también transmite el esfuerzo colectivo de todos nuestros socios. Una de las reflexiones más importantes de este seminario, que se reflejan en el contenido del libro, es que durante los últimos años México ha sido sumamente exitoso en la construcción de instituciones que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, el andamiaje institucional no permite una plena coordinación y trabajo conjunto entre estas instituciones, lo cual genera insatisfacción en los ciudadanos y no cumple cabalmente con las expectativas de una democracia moderna. Veamos ahora cuáles son los puntos centrales del libro Hacia una política de la rendición de cuentas en México. El libro Hacia una política de rendición de cuentas en México es la primera publicación de la red y reúne diversos ensayos sobre la idea central de la fragmentación que ha impedido alcanzar una estrategia integral en materia de rendición de cuentas. En particular, se abordan los ámbitos en los que resulta más evidente dicha fragmentación. Estos ámbitos son el conceptual, es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rendición de cuentas? El institucional, ya que existe multiplicidad y descoordinación de instancias involucradas en la rendición de cuentas. El de sistemas de gestión, dado que se presenta una desconexión entre diversas líneas de acción que confunden y entorpecen la administración pública. El jurídico, que se refiere a la dispersión de leyes y reglamentos en la materia. El social, donde no se ha logrado articular canales efectivos de interacción entre ciudadanos y gobierno. Y por último, el ámbito político, el cual, como se señala en el libro, está en el fondo de los obstáculos identificados. En la presentación de este trabajo se dieron cita diversas instituciones que conforman la Red por la Rendición de Cuentas. Entre ellas destacan la Auditoría Superior de la Federación, el IFAI y el CIDE. Ahora veamos las palabras del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Para la Auditoría Superior de la Federación, la conformación de la Red para la Rendición de Cuentas representa una valiosa oportunidad para propiciar el desarrollo de una actitud responsable y transparente en el manejo de los recursos públicos como una política de las instancias gubernamentales de nuestro país. Desde el lanzamiento de esta iniciativa el año pasado, la ASF ha estado decidida a participar en el trabajo conjunto de organizaciones académicas y sociales e instituciones públicas y medios de difusión para aportar la perspectiva de la Auditoría Superior. Es motivo de satisfacción
encontrarnos hoy reunidos para dar a conocer el libro Hacia una política de rendición de cuentas en México, como un insumo de la más alta calidad para contar con un diagnóstico objetivo, multidisciplinario y comprometido que nos deberá conducir al planteamiento de propuestas concretas para la articulación de un enfoque sistémico sobre la materia. Asimismo, reconocemos la seriedad, profesionalismo y conocimiento de los integrantes de la red y sus coordinadores que dedicaron a la elaboración de este documento. Permítame a continuación compartir desde la óptica de la ASF algunas reflexiones sobre el tema central de esta publicación, la fragmentación de las normas, de las instituciones y de los diversos esfuerzos en torno a la rendición de cuentas. De entrada, existe coincidencia en la idea de que no ha sido voluntad o iniciativas las que han faltado en los últimos años en cuanto a conceptos, instituciones, normas jurídicas, acciones de tipo político o participación ciudadana. Sin embargo, los límites en el alcance de estas acciones parecieran estar definidas precisamente por su fragmentación. Con base en la experiencia y marco de actuación de la ASF, podemos distinguir tres dimensiones distintas que hay que hacer coincidir en aras de disminuir e inclusive eliminar la atomización de esfuerzos, con el fin de alcanzar un nivel cualitativamente superior en cuanto a las acciones relacionadas con la fiscalización en nuestro país. Y estas acciones son los tiempos, los contenidos y los responsables. La ASF opera bajo los principios de anualidad y posterioridad propios de los procesos de fiscalización que la constriñen a la revisión de las cuentas públicas emitidas para un solo año fiscal y una vez que éste ha concluido. Sus resultados se dan a conocer a través de un informe único anual que limita una comunicación efectiva con el Congreso y la población en general y que genera un vacío en la presencia del órgano fiscalizador a lo largo del año. De aquí que el lapso que transcurre entre la entrega de las cuentas públicas del gobierno federal y la revisión que lleva a cabo el grupo de auditores hace prácticamente imposible que sus conclusiones tengan efectos oportunos sobre la planeación presupuestaria del año posterior. La segunda dimensión a la que hago alusión es a los contenidos. En una dinámica de insumo-producto, se puede decir que la fiscalización superior, como parte de la rendición de cuentas, requiere, para darle integralidad a sus exámenes, de información proveniente de los órganos internos de control, de las entidades de fiscalización superior locales y de los auditores externos que dictaminan información financiera en las entidades públicas. Para asegurar la calidad de estos insumos, es necesario que sean congruentes y confiables y que reflejen la aplicación de estándares profesionales reconocidos y las mejores prácticas existentes a nivel internacional en la materia. La tercera dimensión mencionada, esto es, los responsables de llevar a cabo los procesos de fiscalización, se refiere a algo un tanto menos tangible, la capacidad de actuar, independientemente de las circunstancias, de una manera objetiva e imparcial, apegándose estrictamente a un código de ética y sin permitir la intervención de intereses partidistas o de grupo en el desarrollo de sus funciones. Es decir, que cuenten con la competencia técnica necesaria y la suficiente independencia para actuar a fin de poder transmitir confianza en sus resultados. Es claro, por lo tanto, que un enfoque sistémico de rendición de cuentas puede ser un factor de gran importancia para aumentar la calidad de la administración pública, optimizar el uso de recursos y contribuir al abatimiento de prácticas perjudiciales para el interés general. Para ello, es necesario que los distintos desarrollos que se han operado en líneas paralelas converjan hacia un fin común, que es hacer de la rendición de cuentas parte de la gestión gubernamental. A iniciativa de la ASF, se han empezado a fijar las bases para establecer un sistema de coordinación con alcance nacional que permitirá la actuación organizada en todos los niveles de gobierno de las instituciones participantes en actividades de auditoría y control. Crear un sistema nacional de fiscalización
es el siguiente paso lógico de la cadena de acciones vinculadas con una mayor eficacia gubernamental y, por consiguiente, una mejor rendición de cuentas. Los cambios a nivel gubernamental no son, en ocasiones, tan rápidos como las circunstancias lo demandan o como dicta la voluntad de las partes. Existen procesos y formalidades que hay que seguir para poder implementar estas modificaciones y evaluar de manera clara cuáles son los puntos de contacto, cómo ensamblar distintos mandatos en un objetivo común y cómo hacerlos coincidir en un marco temporal simultáneo. Hasta hace algunos años, el problema era la carencia de instrumentos legales y administrativos suficientes para hacer de la rendición de cuentas una característica del servicio público. Actualmente, el asunto a resolver es la necesidad de un sistema integral. En mi opinión, podemos ver con optimismo que ha llegado el momento no de crear de la nada, sino de armonizar lo existente, en aras de alcanzar una coordinación efectiva y una cobertura mayor. Asimismo, voluntad expresa de las partes para avanzar en este sentido. Las asignaturas pendientes requerirán un compromiso continuo, un desarrollo administrativo de importancia y una participación más profesional y sólida de las partes. Reitero así mi reconocimiento a la Red por la Rendición de Cuentas por centrar sus esfuerzos en identificar las causas de la fragmentación que enfrentamos actualmente. En la siguiente etapa será necesario identificar las restricciones estructurales existentes, poco factibles de modificar en el corto plazo, que determinan los incentivos y la manera de operar de quienes elaboran y ejecutan las políticas públicas. Esto con el fin de generar propuestas concretas y alcanzables que nos conduzcan hacia una política de rendición de cuentas en México. La doctora Jacqueline Pechard, comisionada presidenta del IFAI, también comentó los contenidos del libro Hacia una política de la rendición de cuentas en México. Tal como coinciden los actores de este espléndido trabajo, en apenas una década la noción de rendición de cuentas ha permeado lo mismo en la clase política que en las instituciones de gobierno, los medios de comunicación y desde luego las organizaciones de la sociedad. Sin duda, esta situación tiene gran parte de su origen en la fragmentación a la que aluden la mayoría de los autores y que es palpable en las distintas esferas que componen el problema de la rendición de cuentas en el país. Es decir, desde el ámbito conceptual hasta el legal, el procedimental. No obstante, quiero hacer dos breves comentarios sobre dos aspectos puntuales del ámbito institucional y del concepto mismo. La fragmentación tiene su manifestación más clara y evidente en la esfera institucional, porque como bien señalan Jorge Javier Romero y Alejandra Ríos, lo mismo la creación de nuevas instituciones que el reforzamiento de las ya existentes, no se ha planteado una visión articulada de la noción de rendición de cuentas, sino que se ha formulado al calor de coyunturas y de demandas específicas, es decir, como de manera reactiva y dispersa. Permítanme tratar de ejemplificarlo. No sé si en su momento alguien en el Congreso haya cuestionado la existencia de la Auditoría Superior de la Federación o del IFAI porque no estaban claramente coordinadas en sus funciones o más aún que hubiera existido el deliberado propósito de mantenernos aislados. Tengo la impresión de que más bien dichas instituciones surgen con ciertas características y es el paso de los años el que las va consolidando y el que les va echando lazos de comunicación para que puedan hacerse cargo de los retos para los cuales incluso no habían sido concebidos originalmente. Con esto no pretendo adentrarme en una discusión que se reduzca a la mera ubicación de hechos en su respectivo marco temporal, sino más bien hacerme cargo del planteamiento formulado por Ricardo Becerra y Guillermo Cejudo, en el sentido de que si esta ausencia original de integración institucional no responde más bien a una fragmentada visión normativa de lo que debe ser la rendición de cuentas. El propio texto de Becerra y Cejudo recuerda el clásico debate en torno al concepto de democracia, visto tanto desde la óptica prescriptiva como desde su definición operativa.
Y es en este sentido que me parece acertada la ruta que identifique a ambos elementos, rasgos e incluso reglas que permitan ir delimitando lo que debemos entender y hasta dónde queremos orientar nuestra definición de rendición de cuentas. Más allá de que sea producto de un debate fragmentado, la rendición de cuentas, al igual que la democracia, son nociones multívocas. Sin embargo, la rendición de cuentas, como bien señalan Óscar Guerra, Sergio López Ayón y Pedro Salazar, es un término que no está realmente definido legalmente, y tengo para mí que la introducción de una definición a nivel legal o incluso constitucional podría constituir un punto de apoyo, una palanca de extraordinario valor de lo que se desea como una efectiva rendición de cuentas. No quiero dejar de señalar que me parece práctica la formulación modélica de rendición de cuentas que plantean los autores mencionados en términos de una relación entre dos actores, A y B, en la que A está formalmente obligado a informar, a explicar y a justificar su conducta, y B, con respecto a AR, cuenta con instrumentos para vigilarlo e incidir en su comportamiento vía sanciones e incentivos. En este sentido, la definición a la que podríamos aspirar debiera acotar el peso del elemento informar, en tanto que es una condición necesaria, y acentuar la presencia del tercer actor al que posteriormente aluden los autores y que es la ciudadanía. Y esto por varias razones. La primera, porque todos los autores reconocemos que informar por sí mismo no es suficiente para alcanzar lo que todos implícitamente e intuitivamente asumimos que es la rendición de cuentas. En segundo lugar, porque la información está ya implícita en la explicación y la justificación de los actos de gobierno. Es decir, no se pueden explicar actos si no hay información sobre la cual se explique. Y el tercer punto, y quizá el más importante, es el que bien señalan Cantú, Fuentes y Merino, en el que no hay rendición de cuentas sin información precisa y puntual, pero aquella no se satisface en esta, porque la rendición de cuentas implica considerar la posibilidad de que los entes públicos estén sujetos al escrutinio controlado de la sociedad y además respondan cabalmente por sus actos. Al hacer más explícita la participación ciudadana en la formulación de esta definición, nos acercamos a la función primigenia y esencial del concepto: lograr que el ejercicio participativo derive en beneficios concretos y específicos en la población. Si en el curso del proceso hay deslinde de responsabilidades o reconocimiento de méritos, esto debe entenderse como parte del mismo proceso, como mecanismo que garantiza beneficios para la población. Tal como lo señalan Bohórquez, Morales y Osejo, esta es quizá la pieza clave y por ello la más difícil de articular. Con esto no pretendo soslayar el peso y la importancia de la rendición de cuentas a nivel horizontal. El problema es que tal parece que este modelo no ha logrado hasta el momento provocar cambios de conducta de las entidades objeto de rendición de cuentas. El propósito es diseñar instrumentos que detonen ese cambio de conducta, ese cambio de cultura en la administración pública. En este tenor me parece que hay que insistir en que el instrumento que debemos impulsar es el de la responsabilidad objetiva, cito, al que se refieren Guerra, López Ayón y Salazar. En resumen, esta obra realmente es un extraordinario ejercicio por su rigor y su claridad intelectual, pero también por las derivaciones prácticas que aborda. De veras felicito sinceramente a Sergio López Ayón y a Mauricio Merino y desde luego a Lourdes Morales y a todos quienes colaboraron en este esfuerzo. Y sobre todo quiero hacer un reconocimiento particular y especial a nuestro auditor superior de la Federación, el maestro Juan Manuel Portal, por su decidido compromiso con esta red de rendición de cuentas. Veamos ahora el mensaje del doctor Mauricio Merino del CIDE, coordinador de este esfuerzo y miembro destacado de la Red por la Rendición de Cuentas. El IFAI ha sido, bien sabemos, no solamente una pieza clave en este proyecto todavía muy ambicioso de construir una política de rendición de cuentas en México, sino que además ha sido una de las vías para reflexionar, compartir ideas y poder iniciar un proceso de construcción de largo aliento.
Ha sido también el IFAI quien hizo posible el seminario en el que estas ideas que hoy se presentan en el libro Hacia una política de rendición de cuentas tuvo lugar. Este proyecto, que en su momento era un proyecto ambicioso, audaz, porque reunía a partes que normalmente trabajan por separado. Como bien se ha dicho, las instituciones académicas, las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodismo de fondo e instituciones públicas. Desde el principio de la fundación de la red, la Auditoría Superior de la Federación ha estado acompañando también este proceso. Y hoy, como ustedes verán, el sello editorial de este libro es también el sello de la Auditoría Superior de la Federación, porque gracias a la auditoría se ha podido realizar esta edición y estamos seguros que se podrá también divulgar y difundir ampliamente. Gracias también y por supuesto a los autores y a las autoras de este libro, quienes desde el principio hicieron posible comenzar a reflexionar acerca de las causas y no solo de los diagnósticos generales, sino de las causas que han impedido que hasta ahora tengamos una política integrada, articulada, coherente de rendición de cuentas en el país. En este libro, en efecto, hay un trabajo de muchos meses acumulado y en el que se recogen textos de Juan Manuel Portal, de la doctora Jacqueline Pechard, y trabajos de investigación y reflexión corregidos y adicionados en el seminario de reflexión que tuvo lugar en su momento y por lo tanto revisados a la luz de una deliberación colectiva en el que las distintas organizaciones de la sociedad civil, en particular comprometidas con este proyecto, han colocado su impronta. Los autores formales de los textos son Ricardo Becerra y Guillermo Cejudo, quienes hablan de la fragmentación conceptual de la rendición de cuentas. Alejandra Ríos Cázares y Jorge Javier Romero han escrito el capítulo de la fragmentación institucional. Jesús Cantú, Benjamín Fuentes y un servidor escribimos juntos sobre la fragmentación de los sistemas de gestión. Óscar Guerra, Sergio López Ayón y Pedro Salazar son los autores del texto sobre la fragmentación jurídica en esta materia. Miguel Pulido, Rubén Álvarez Mendiola escribieron la fragmentación política de la rendición de cuentas. Eduardo Bojorquez, Lourdes Morales y Almudena Ucejo escribieron el texto sobre la fragmentación social y la rendición de cuentas. E insisto, agradezco no solamente a este conjunto de autoras, de autores, sino al enorme listado que nos tomaría mucho más tiempo nombrarlos a todas y a todos, de quienes participaron en aquel seminario, quienes enviaron ideas nuevas, quienes criticaron los primeros textos y quienes se comprometieron a tener este producto ahora mucho más acabado. Es, después de todo, un libro derivado de una deliberación colectiva en el sentido más estricto del término, en ambos casos, una deliberación real y colectiva verdaderamente. De manera que esto es algo de celebrarse en México. Este libro, por otra parte, representa el segundo momento, por así llamarlo, de un proceso que ha querido seguir los cánones de la hechura de las políticas públicas y que ha tratado de hacerlo y querrá seguirlo haciendo con la mayor seriedad y con la mayor profundidad posibles. El canon de política pública dice que lo primero que se necesita es un diagnóstico sobre una situación problemática determinada. Desde el año pasado se han publicado y divulgado en el portal de la Red por la Rendición de Cuentas esos diagnósticos, los trabajos que las distintas organizaciones sociales y las instituciones públicas han venido produciendo, lo mismo que las instituciones académicas, con el CIDE como coordinadora, entidad coordinadora de este esfuerzo, para diagnosticar el estado que guarda la rendición de cuentas en el país.
Una vez que llegamos a un acuerdo sobre la no existencia de un sistema articulado de rendición de cuentas, una vez que tuvimos, si me permiten decirlo así, la evidencia empírica suficiente y a la vez convincente para saber que ese sistema está por construirse, entonces avanzamos hacia el segundo momento de política pública que sugiere ese canon formal, que es la definición del problema. No solamente la expresión de una incomodidad pública, sino tratar de identificar las causas de esa incomodidad pública. Lo que el seminario buscó fue justamente poner el acento en una definición causal del problema público que enfrenta la rendición de cuentas en México. Y este libro es el que recoge esa reflexión sobre la definición causal de la falta de rendición de cuentas. Ya tanto la doctora Pechar como Juan Manuel Portal se han referido en efecto a que a todas luces la palabra clave de esa definición causal parece ser fragmentación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos, enfocada a la presentación del libro Hacia una política de la rendición de cuentas en México. Lo esperamos para nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.